Listo. Entonces, vamos a comenzar a un nuevo tema, terminar el tema relacionado con el gobierno corporativo como un mecanismo que utiliza el sistema de información. Pero este sistema de información se utiliza más para detectar de pronto situaciones complejas al interior de las organizaciones. ¿Qué significa situaciones complejas? Situaciones que infortunadamente no solo se presentan a nivel de empresa privada, sino con mayor razón y desafortunadamente en las empresas estatales, en el Estado, ¿cierto? Entonces, los famosos actos de corrupción que tanto daño le han hecho al país, eh, también en las empresas han sido motivo de situaciones en las que las empresas están corriendo un alto riesgo, no solo porque entran en crisis y entran en situaciones de no credibilidad, de falta de transparencia, sino que también las ha llevado a vivir situaciones de riesgo. Eh, Antes de hablar de las situaciones del Estado, de la corrupción, eh, hablamos un poco de la parte relacionada con las empresas internacionales, que fueron los que dieron el gran campanazo a nivel de entidad privada, cuando se creía que las entidades privadas no corrían ese riesgo que normalmente sucede en los gobiernos, y son los actos de corrupción, los actos en los que los funcionarios públicos se aprovechan de su poder y cometen actos para apropiarse de los bienes del Estado. Entonces, eso ha sido, digamos, una práctica eh, que ha corroído a la administración pública. Por esa razón, digamos que se ha satanizado el término de administración pública. ¿Por qué digo que satanizado? Porque normalmente uno siempre que escucha sobre el Estado, lo escucha con, digamos, con palabras que hablan no solamente mal del Estado, sino que prácticamente todos los funcionarios públicos son ladrones y son corruptos y son gente que no cumple con sus funciones, ¿cierto? Y que, repito, se aprovecha de su poder para apoderarse de los bienes del Estado y apoderarse de los dineros, de los recursos del erario público en su propio beneficio. Entonces tenemos, digamos, aunque ya en los últimos años eh, puede hablarse de actos de corrupción a todos los niveles, increíblemente pues eh, ha bajado, ¿cierto? ¿Y por qué ha bajado? Porque ya es, digamos, no es que no lo hagan, pero ya es un poco más complicado apoderarse de los dineros del Estado. El último gran caso así de mucha recordación es el de el señor de la calle 26, ya me olvidó, se me escapó el nombre. Eh, Moreno, ¿Cómo es? Samuel Moreno. Moreno, profe. Samuel Moreno, ya ve, ingrata recordación. Entonces, digamos que los últimos grandes situaciones de corrupción donde de verdad fue escandaloso fue con este señor, con Samuel. Y entonces, digamos que todos los organismos de control, llamémoslo Fiscalía, Procuraduría, Veeduría, y todos los organismos que finalmente parece que entraron a actuar de una manera más profunda, con mayor responsabilidad, pues se están descubriendo. Ahora último tuvimos, digamos, no es que hablemos a escala, ¿no? Porque pues el de Samuel fue una cosa bastante escandalosa sobre los 120.000 millones, pero sí hay casos que aun cuando son de corrupción, digamos que en términos de monto, no superan en términos generales
montos escandalosos, pero sigue habiendo la corrupción. El caso ahorita de la pandemia, en los alimentos, en los en lo que se le entrega a los niños, ¿cierto? En los comedores y cosas de estas, donde es impresionante. El caso también de la entrega de los elementos de bioseguridad a los hospitales, eso también ha creado caos, ¿cierto? Entonces se ve que es que se hacen todos todos los mecanismos, todas las formas para violar esas leyes y esas normas. Sin embargo, repito, pues a nivel general ya ha disminuido un poco en términos de cantidad. De cantidad en términos de dinero, ¿no? No en términos de número de ilícitos, porque si miramos en el número de ilícitos, ya son 30, como 25, 28 departamentos con problemas de entrega de estos elementos, y si hablamos antes de las entregas de los alimentos, y si hablamos muchísimo antes de los famosos desayunos que se le dan a los niños. O sea, esto se vuelve realmente una situación que nos lleva a lo que comencé hoy, a que satanicemos con toda razón el nombre de la administración pública, y unos cuantos pues enlodan a prácticamente 1.600.000 servidores públicos que hay en este momento. ¿Por qué este comentario? Porque resulta que a raíz de todas estas situaciones nacen mecanismos de control, pero es inicialmente desde el Estado. Desde el Estado surgen toda una serie de normas, de leyes, de decretos, que lo que intentan es impedir que los servidores públicos tengan esa posibilidad de poder manejar los recursos como si fueran su caja menor, ¿cierto? Y finalmente, desde la propia Constitución Nacional, y estamos hablando de Colombia, se exige que hayan mecanismos de control para evitar esas situaciones. Eh, Esos mecanismos de control, digamos que hasta ahora, marzo del 2019, están decretando normas y leyes que, por ejemplo, en el caso de la contratación, que es donde más situaciones de corrupción existen, cuando se hacen las contrataciones de puestos, cuando se contrata personal, cuando se hace cualquier tipo de vínculo entre el Estado y las personas naturales o las empresas, allí es donde se producen los famosos actos de corrupción. Y entonces se expidió no hace un año eh, un decreto que finalmente, eh, logró finalmente que existiese un pliego único de proponentes para que quienes quieran contratar solamente pueda hacerlo cumpliendo con los requisitos de este pliego único. Pero bueno, vamos a entrar un poquito más en detalle para que ustedes podamos compartir o pueda compartir con ustedes todas estas situaciones. Bien, el tema en general es el gobierno corporativo. ¿Por qué el gobierno corporativo? Porque digamos que, aun cuando vamos a relacionar un poco inicialmente el Estado, por lo que les cuento, es a través de este gobierno corporativo que se crean al interior de las empresas que creíamos inmunes, que creíamos que allí no se sucedía nada, porque el control realmente es bastante grande a nivel de empresa privada, ¿cierto? Y para que se den casos de corrupción, la verdad, eh, Profe, sí, cuéntame, sí, dígame, ¿alguien quería hablar? quería hacerle una... Sí, señor, quería hacerle un aporte respecto a las entidades de control que usted estaba haciendo ahorita el comentario. Sí, ¿Sí me escucha ahí, profe? sí, perfectamente, perfectamente. Bueno, desde la Contraloría,
quería aportarle que desde la Contraloría General de la República, en el caso del COVID-19, se ha hecho un trabajo muy exhaustivo y se están salvando 29.8 billones de pesos, Ujú. haciéndole auditoría a las EPS, ¿sí? Sí, señor. También aparte de esto, en cuanto a lo que usted mencionaba de los mercados, se estuvo haciendo auditoría a nivel nacional y se han inhabilitado y sancionado a varios gobernadores y alcaldes por ese manejo de los mercados y de los contratos, ¿sí? Sí, Eh, Quería contarle que en el ICBF es el operador que entrega sus mercados a las familias a nivel nacional. sí, Y señor. tuvimos un problema con los indígenas, pues todo el mundo que pobrecitos, que los indígenas, pero imagínense que ellos se les estaban entregando 1.500 mercados y llegó el ICBF y ellos no, o sea, hicieron un retén y no dejaron pasar el mercado, que ellos querían era pura plata. Entonces, pues para comentarle ese casito ahí. Eso. Sí, sí, ahorita vamos a tener la oportunidad de hablar un poquito más amplio sobre esta situación. Válida su observación, yo les voy a hacer un comentario personal. Yo fui funcionario público 32 años. Trabajé con el Estado en 7 entidades diferentes. En el Instituto Nacional para Ciegos, el Instituto Nacional de Salud, el Departamento Nacional de Planeación, la Beneficencia de Cundinamarca, eh, la Dirección Nacional de Estupefacientes. Yo fui el director financiero de allá, director de planeación de la beneficencia, director de planeación del Instituto Nacional de Salud, director de presupuesto del Instituto Nacional para Ciegos, director de presupuesto de eh, la unidad de riesgos en el Estado. Entonces, y le cuento a manera de anécdota, ya que usted está comentando sobre la Contraloría, la primera entidad de control interno que se creó en Colombia se hizo en la beneficencia de Cundinamarca. Y tuve el privilegio de ser la persona que elaboró la primera oficina de control interno en Colombia a través de una eh, reforma a nivel institucional. Entonces, una vez se expidió la ley 83, que es la de control interno del 87, entonces tuve, repito, la suerte y la oportunidad que me dio la gobernación de Cundinamarca de crear esa oficina de control interno. Entonces, en esa parte, digamos que tengo un poquito o una amplia experiencia en este manejo de las situaciones de fraude, de corrupción, que sin embargo no ha, infortunadamente, a pesar de todos los esfuerzos de la Contraloría, de la propia Fiscalía, digamos que la gente sigue de alguna manera inventando y creando mecanismos, y obviamente aquí viene la relación Estado-empresa privada. Porque dense cuenta de algo, al comienzo era solo el Estado que, digamos, aplicaba este tipo de normas para controlar y donde pues se evadían, ¿cierto? Pero después cuando entran las empresas a contratar con el Estado, entonces viene la situación en la que la propia empresa es la que va hacia el Estado y le dice, oiga, ¿usted por qué no me recibe plata? Y yo le entrego y usted me concede el contrato. El caso de Odebrecht es digamos, Sí, el más profe. claro para explicar. Sí, ¿iba a decir algo? Sí, sí, señor, que pues el detrimento patrimonial muchas veces se ve por parte de los contratistas del Estado, esas Sí, empresas sí, contratistas. en la mayoría sí, sí, señor. Pero ¿quiénes son los que de alguna manera lo provocan? Los privados. Los privados son los que llegan allá. Obviamente el Estado, desde sus funcionarios, desde sus servidores públicos, debería rechazarlos, pero quien en algún momento está generando una mayor cantidad de involucramiento en términos de ir a decirle al Estado, oiga, servidor público, caso Samuel Moreno, ¿cierto? Caso Odebrecht, por nombrar solamente dos. Reficar, no se le olvide reficar también. Reficar. O sea, nosotros tenemos cientos, y desde la Contraloría sí que puede haber cientos de casos en los que, por eso les hago la diferencia. Inicialmente era el solo Estado,
el solo Estado el que utilizaba esta situación de corrupción. Y para mi amigo de la Contraloría, ¿quién es el que está en la Contraloría? Perdón. Yo, profe. Daniel Listo. Sierra. Daniel, si en algún momento tiene la oportunidad, existía, hubo la corrupción y nació la corrupción, infortunadamente, desde la época de la Contraloría, desde la época más o menos del 62, 64, cuando existían los tres controles, previo, perceptivo y posterior. Es decir, había una coadministración. Cualquier giro, cualquier negociación que hiciese una entidad pública tenía que tener el aval de la Contraloría. Y entonces ese aval de la Contraloría lo hacía en tres momentos: previo, o sea, antes de hacer el contrato; perceptivo, cuando se estaba haciendo el contrato; y posterior, después de hacer el contrato. Entonces eso dio lugar a que la Contraloría, algunos funcionarios de la Contraloría, comenzaran a solicitar dádivas tanto a los que iban a hacer el contrato como a las propias entidades para que se giraran cheques y cosas de estas. Esto fue, digamos, una cosa que se salió prácticamente de control, y de allí, a partir de la Constitución del 91, se eliminó el control previo y el control perceptivo, y solo se dejó el posterior. Situación que también ha llevado a que las cosas se descubran, entre comillas, una vez ya han sucedido. Nuevamente la Contraloría está haciendo control previo, o sea, lo que usted nos cuenta, de que se han detectado situaciones, pero dense cuenta de algo: cuando ya se ha firmado el contrato. ¿Por qué? Porque le quitaron las funciones de previo, que era mirar, oiga, muéstrame el contrato cómo está. Ah, sí. Perceptivo, muéstrame a ver cómo quedó el contrato, ahora sí fírmelo. Ya la Contraloría no interviene, ¿cierto? Sino solamente cuando ya han sucedido los hechos, a pesar de que existe una norma que puede poner en antecedente de que algo puede suceder, ¿cierto? Y entonces hay un término que se me escapa, en el que se dice, oiga, venga, le advierto que si usted firma ese contrato, voy a investigarlo porque no está cumpliendo. Lo que sucedió, por ejemplo, con el metro, que tuvo más o menos 3 o 4 situaciones, se corrigieron afortunadamente, pero se evitó que en algún momento algo no se cumpliera de las normas de contratación, ¿cierto? Esto, repito, generó a que a través de la Constitución del 91 la propia Constitución, en el artículo 209, hiciese obligatorio a todas las entidades del Estado a tener control interno, ¿cierto? Que se hace para que y perdón la redundancia, se controlen todos los procesos, los procedimientos y lo que la entidad pública vaya a hacer. Lo mismo en el artículo 269 de la propia Constitución, que hace que las entidades públicas tengan ese control, ¿cierto? Vamos a mirarlo directamente aquí en los monitos. La Constitución Nacional, en el artículo 209, repito, a raíz de la Asamblea Nacional Constituyente, que vio cómo en Colombia hasta el año 91 era impresionante. Creo que llegó a ser, o estaría equivocado, primero o segundo en corrupción en el mundo. Ya, pues no es mucho decirlo, pero creo que ya bajamos como al 32 o al 40, que tampoco es una gran alegría, pero significa que los controles están funcionando, ¿cierto? Entonces la Asamblea Nacional Constituyente del 91 delegó a unos representantes para que ellos estudiaran exclusivamente la corrupción en Colombia y buscaran mecanismos para evitar todos estos actos fraudulentos, ¿cierto? Entonces, el artículo 209 dice que de la Constitución Nacional dice que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública en todos sus órdenes tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. Artículo 269. En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas. A este respecto, con este artículo 269 fue lo que les cuento. Tuve la oportunidad de desarrollar una oficina de control interno con sus personal, sus manuales de procedimientos, de funciones, y en el año 89 me aprobaron por parte de la gobernación de Cundinamarca esta oficina de planeación para la beneficencia. Ustedes recuerden que la Constitución Nacional es un marco. O sea, la Constitución Nacional dice, es obligación del Estado proteger la vida, honra y bienes de las personas. La Constitución dice, es obligación del Estado entregar servicios de salud. La Constitución dice, el Estado debe facilitar la educación, pero no dice cómo, ni cuándo. Entonces eso tiene que reglamentarse, ¿sí? O sea, es un marco, la Constitución es un marco. Dice qué es lo que debe hacerse, pero no cómo debe hacerse. Entonces para eso tienen que expedirse leyes o decretos que reglamenten lo que dice la Constitución. En este caso, esos dos artículos que acabo de nombrar, el 209 y el 269, dice, en las entidades públicas las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar, ¿cierto?, de acuerdo con lo que disponga la ley. Entonces se expide la ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. En su artículo primero dice definición del control interno. Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información, mire que esta es la parte importante para nosotros, mire todo lo que hemos hablado, para quedarnos simplemente en la administración de la información. Mire por qué tenemos que hablar de todo esto que estamos relacionando con la administración de la información, que es lo que hemos visto en las dos clases anteriores. Y los recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. Esta ley del 87 ya tiene como unas 7 o 6 modificaciones, ¿cierto? Porque aparte de la ley hay unos decretos que establecen condiciones, nuevas condiciones para mirar cómo se está efectuando el control interno. Entonces son normas que poco a poco van creando una serie de obstáculos para que los servidores públicos y los funcionarios públicos, primero, que debe ser lógico, cumplan con sus funciones. Y segundo, que cumplan con los procesos y los procedimientos que se establecen a través de estas normas. Dice que el control interno se expresará a través de las políticas aprobadas por los niveles de dirección y administración. Ojo con esto que está diciendo acá, aprobadas por los niveles de dirección y administración. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver esto mismo que está para el Estado, pero aplicado a las organizaciones privadas, ¿sí? Y les adelanto un poco. El gobierno corporativo es el que establece las relaciones de los niveles de dirección y administración de las respectivas entidades, pero privadas, ¿cierto? Y acá, continuamos para la pública, y se cumplirá en toda la escala de estructura administrativa. Estructura administrativa es todo esto que estamos viendo acá, donde nosotros ya lo vimos, ¿cierto? Vimos todas las áreas,
la parte de planeación y todo este tipo de situaciones que vamos a ver. Verificación y evaluación de regulaciones administrativas de manuales de funciones y procedimientos. Mire por qué son importantes los manuales de funciones y procedimientos. De sistemas de información y de programas de selección, inducción y capacitación de personal. O sea, todo debe estar bajo un marco normativo que permita que no haya funcionarios, servidores públicos, en el caso del Estado, que no tengan claro cuál es su función y cómo hacerlo, para evitar que las personas evadan su responsabilidad. Ya les conté en la clase anterior o en la una antes cómo Max Weber, él fue el que creó los famosos manuales de funciones y la burocracia, pero la burocracia en términos positivos, no la burocracia que tenemos hoy, que fue todo lo contrario a lo que planteó Weber. Weber lo que planteó como sistema de organización de las empresas del Estado en su momento era que como en su mayoría las personas decían, no, es que eso yo no lo sé hacer, no, es que eso a mí no me toca. Entonces él dijo, no, pues para evitar eso, vamos a crear unos manuales de funciones donde las personas sepan qué es lo que tienen que hacer y de procedimientos para que digan, bueno, usted me dijo que hiciera eso, pero no me dijo cómo hacerlo. Porque uno de los graves problemas que tenemos todas las personas que trabajamos, digo yo la mayoría, hay algunos que no, ¿cierto? Es que si no nos dicen qué hacer, no lo hacemos. No sé si ustedes en algún momento de su carrera o de algún momento hayan leído la famosa Carta García, ¿cierto? La Carta García es un ejemplo de cómo debe ser un servidor o un empleado, independientemente de que sea público o privado. Porque es que nosotros tenemos una mala costumbre, si no nos dicen dónde están las cosas o qué es lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Si uno llega a una empresa, se sienta, obviamente espera que le digan qué debe hacer, pero se supone que cuando usted lo contratan le dicen, lo contratamos como auxiliar de contabilidad, como Profe, contador. Sí, ahí, cuéntame. ahí es donde vienen que en las entrevistas que le preguntan a alguien, ¿usted qué sabe hacer? Y lo único que dicen es caso. No, Eso es lo que le dicen ahora a uno. A usted no piense, usted lo trajo a trabajar, usted lo único que debe hacer es caso, ¿cierto? Sí, ese es una especie de, ¿recuerdan ustedes alguna palabra que les dejé yo en el parcial que decía eufemismo? Que uno de ustedes me preguntó, le dije, no, pues si le digo eso, pues le estoy dando la respuesta. Eufemismo es una palabra que se utiliza para decir en otra palabra cosas que no son, digamos, que son muy duras. En lugar de decir, por ejemplo, que vamos a hacer recorte de personal, decimos vamos a despedir. En lugar de decir, oiga, mire ese viejito, mire ese viejito. Entonces ahora decimos la tercera edad, ¿no? Eso es lo mismo, pero lo que pasa es que lo endulzan. Ese es el famoso eufemismo. Y entonces aquí el eufemismo se aplica para los corruptos, ¿cierto? Y para aquellos que se aprovechan de su poder y finalmente utilizan ese poder para beneficiarse. Entonces decimos que violó la ley, que ese servidor público cometió una culpa leve o grave, ¿cierto? No robó, simplemente es un ladrón, ¿cierto? Entonces, repito, todo esto que estamos viendo acá, que son normas del Estado, de alguna manera las empresas privadas copian lo que inicialmente se produce para las empresas públicas. Para comentarles, el presupuesto nace en las entidades públicas. Y no solamente en las entidades públicas, nace en los gobiernos, estamos hablando de la época feudal, donde los reyes eran los únicos que tenían el poder, eran ejecutivo, legislativo y judicial. Y a raíz de la Revolución Francesa les quitan ese poder, antes con la Revolución Gloriosa de Inglaterra,
¿cierto? Donde establecen el famoso parlamento. Parlamento viene de una palabra francesa que es parlar, que es hablar, ¿cierto? Entonces, en Inglaterra le quitan el poder al rey y le dicen, bueno, usted lo que va a hacer es ejecutar. ¿Ejecuta qué? Lo que los parlamentarios hablaron y dijeron que había que hacer, ¿cierto? Y entonces nace el famoso parlamento. Y ya en la Revolución Francesa dicen, bueno, pues no solamente va a haber una persona que ejecute, sino una persona que haga las leyes y otra persona que controle, ¿cierto? Y aquí nacen las tres funciones, de los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero resulta que aún cuando el rey era omnipotente, omnímodo, tenía todo el poder, sin embargo, desde el Parlamento, porque el rey siguió existiendo, pero ya sin el poder ejecutivo, perdón, legislativo y judicial, dijeron, mijito, nosotros le vamos a controlar cómo maneja la plática. Y entonces usted nos tiene que pasar un presupuesto. Ahí nace la palabra presupuesto. Pre antes, supuesto es una suposición. ¿Qué es lo que presuponían? ¿Cuánto dinero iba a ingresar al Estado y en qué se lo iba a gastar? Esa es la derivación de presupuesto y de ahí nace. Pero eso nace en las entidades o en los gobiernos para controlar los recursos y los dineros del Estado. Posteriormente, en Estados Unidos, en la Marina, dijeron, oiga, mire que eso que hacen allá en Europa, eso es como bueno, ¿por qué no lo hacemos nosotros en Estados Unidos? Y allá comenzaron a aplicar el presupuesto y luego eso se extendió a todos los niveles. Y finalmente todos los países del mundo, absolutamente todos, tienen que tener un presupuesto para que determinen en qué va a utilizarse los dineros que le ingresan. Entonces las entidades privadas, primero, copian los manuales de funciones y de procedimientos de nuestro amigo Weber, que eran para el Estado, y luego copian el presupuesto, que era otro mecanismo de control del Estado público, pero que ellos dicen, oiga, pero eso me parece bien, ¿cierto? Que nosotros también manejemos el presupuesto y que los dueños de las empresas sepan en qué se están gastando el dinero. Hay una diferencia grande entre el presupuesto público y el presupuesto privado. El presupuesto público requiere que no se pueda modificar. Solo se puede modificar a través de una ley, porque el presupuesto, por ejemplo, de Colombia, es una ley de la República y ustedes saben que las leyes, ya les acabo de decir, solo las puede emitir o expedir el Congreso Nacional. Entonces el Congreso expide el presupuesto de Colombia, que creo que en este momento, de pronto estoy mal en la cantidad, 234 billones de pesos para el año 2021, 230, 240, algo así, ¿cierto? Entonces es el Congreso quien determina el valor del presupuesto. Ese presupuesto no se puede modificar. Si se modifica, ahí está la ley, está el control interno, donde le dice, oiga, mijito, usted se está gastando la plata en lo que no le corresponde. Y eso inmediatamente genera una acción penal. En algunos casos, como el caso de Samuel y todos estos, peculado por apropiación. Se denomina eso. El amigo de control interno, se me olvida el nombre, conoce muy bien todo esto que yo estoy hablando, ¿cierto? Entonces ahí se generan dos o tres situaciones que llevan a la cárcel, para que ustedes lo sepan. Y en este momento creo que de 1.130 alcaldes, aproximadamente 800, si no más, están investigados por mal manejo del presupuesto. Porque no cumplen con el presupuesto y ellos creen que eso es una diversión y que tener dinero y digamos que el consejo me dijo, oiga, usted puede gastar 100 millones en educación, pero resulta que a mí se me presentó una situación en salud. Digo, ay, no cojamos de educación y paguemos en salud. No se puede. Eso requiere una norma que modifique el presupuesto para que se pueda, no tanto desviar, perdón, no es la palabra, para que se pueda utilizar en otro rubro presupuestal.
Entonces, si ustedes se dan cuenta y han escuchado atentamente lo que les he comentado, todo esto que aparece hoy en las empresas, ¿cierto? Hasta la propia gobernanza corporativa, nace del Estado. El Estado es el que impone los controles, todo en aras de tratar de controlar la corrupción, los malos manejos, la ineficiencia, la ineficacia y, como dice esta parte, es esta, no, creo que la otra, principios de igualdad, moralidad, mire esa palabra, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Esto es lo que aplica la Contraloría cuando hace las investigaciones, ¿cierto? Que se esté cumpliendo, ¿sí? En caso de que eso cumpla, recuerden que la Contraloría vigila, controla los recursos del Estado. La Fiscalía es la que genera las penas, el castigo penal por algo que la Contraloría dice, oiga, yo descubrí que ese señor fue inmoral o que no gastó con eficacia el presupuesto o que no lo hizo de manera rápida, etcétera, etcétera. Entonces la Fiscalía ejerce las penas y la Procuraduría lo que hace es vigilar la disciplina, se me olvidó el nombre, de los servidores públicos, que no excedan, que no abusen del poder, y eso lo hace la Procuraduría. Entonces son tres IAs que de alguna manera están evitando que haya esos malos comportamientos por parte de los servidores públicos. Hasta ahí, ¿algún comentario, por favor? No, profesor. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí, señor. Sí, señor profe. Bueno, si tienen algún comentario, algo que decir, inmediatamente me cuentan y yo... Entonces entramos a nuestro famoso organigrama de la compañía de manufacturas y textiles S.A. Pero si ustedes miran, le agregué dos nuevas áreas que corresponden al gobierno corporativo. Les estaba contando cómo en algún momento se comienzan a presentar estas situaciones de mal manejo dentro de... ¿Cuál corbata? Ah, sí, la de los empleados públicos. A ver, mi chinita ya le baja al audio. Bueno, les contaba cómo en algún momento se presentan situaciones que de alguna manera comienzan a develar cómo las entidades privadas también caen en problemas de corrupción, ¿cierto? Eh, Se creía que eso era solamente en las entidades públicas, por la falta de control que existía en las entidades públicas, porque los propios organismos de control que en ese momento existían cohabitaban con los administradores, ¿cierto? Y entre ambos coadministraban los dineros y los recursos, y eso se prestaba para que se hicieran todas estas malas artimañas y todas estas situaciones de corrupción. Pero imagínense que comienza a descubrirse esto hacia el año 2000, ¿cierto? En las grandes empresas mundiales. Todo comenzó en Estados Unidos, no sé si ustedes recuerden, hacia el año 2000, 2003, compañías como, ¿cómo se llamaba? Como Enron, como WorldCont, como Tico, como Adelphia, donde increíblemente comienzan a presentarse fraudes en los que la contabilidad, esta parte de aquí, contabilidad, tesorería, gerencia financiera, eran los que estaban maquillando los balances y presentándolos como si la empresa estuviese en buena situación, ¿cierto? Entonces, para comenzar, primero fueron las grandes entidades financieras donde comenzó a mostrarse la crisis
que llevó prácticamente a la quiebra de estas grandes empresas norteamericanas, ¿cierto? Y algo que era particular era que eran compañías con el sociedad anónima, eran entidades de sociedad anónima. Y los grandes perjudicados, pues obviamente, eran los accionistas de la empresa, ¿cierto? Entonces, inmediatamente estalla el escándalo en el mundo. Las empresas a nivel interno, aquí en Colombia y en el mundo entero, comenzaron a revisar sus mecanismos de control, ¿cierto? Y comienzan a darse cuenta que no tenían esos organismos de control. Y especialmente estos dos que acabo de agregar, la Asamblea General y el Consejo Directivo, son los mandos supremos de cualquier organización de las sociedades anónimas. Pues hay otras limitadas que también la tienen, pero en este caso manejan las grandes empresas en el mundo, todas son sociedades anónimas. Todas, mire la que usted quiera, en Colombia y en el mundo. Avianca S.A., en su momento Bavaria S.A., todos son grandes conglomerados como las empresas que manejan inmensas cantidades de dinero, ¿cierto? Son sociedades anónimas. Entonces, habíamos partido de la gerencia, pero el gerente depende del consejo directivo. El consejo directivo en estas sociedades anónimas es el que nombra la gerencia. ¿Y qué es el consejo directivo? Un grupo de personas donde está un presidente, un vicepresidente, unos vocales que salen de la Asamblea General. La Asamblea General es donde están todos los dueños o socios de esta empresa, ¿sí? Entonces, el gerente no es el dueño, es simplemente un empleado, ¿cierto? Que fue nombrado por el Consejo Directivo, que normalmente, y si ustedes miran su código de comercio, ¿cierto? Establece que el gerente en una sociedad anónima debe ser externo. ¿Qué significa externo? Que no debe pertenecer a la empresa, ¿sí? Esto es lo recomendable, que no deba pertenecer a la empresa. ¿Por qué razón? Porque si es el hijo del dueño, por decir algo, Ardila Lule, ¿cierto? Pues entonces él va definitivamente a manejar el dinero como quiere. Y entonces de nada valdría que el consejo directivo lo nombrara, ejerciera control sobre él y que sobre el consejo directivo apareciera la asamblea general, ¿cierto? Entonces eso no es así. Que la asamblea general, repito, es donde están todos los dueños, el consejo directivo, que es la representación de la asamblea, y el gerente, que es el representante del consejo directivo, y ahí ya surgen todos los áreas que en algún momento orientamos. Entonces, como aparece la Asamblea General, el Consejo Directivo, al descubrirse todas estas situaciones que evidenciaban la falta de control por parte de las organizaciones, de las empresas privadas, hay un organismo que no sé si ustedes han escuchado ahora último, que se llama la OCDE. ¿Sí saben qué es la OCDE? ¿Saben qué es la OCDE? No, Yo señor, no, por mi señor. parte no. A ver, mis chinitos, les voy a jalar la oreja. Aún no. Bueno, ya lo van a saber, pero van a tener que aprenderlo y muy bien como profesionales de verdad. Porque Colombia incluso acaba de ser nombrado, aceptado más bien, como integrante de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Eso es la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Se dice que es un club de privilegiados. ¿Por qué es un club de privilegiados? Son solamente 60 países los que pertenecen a esta organización. Es un club élite, ¿cierto? Que tiene como propósito establecer normas y procedimientos para el buen gobierno de los países y las empresas.
En Colombia fue atacado, eso lo hizo el señor Santos, que luchó durante 5 años. 5 años duró Colombia para que fuera aceptada. Entonces, incluso en América, con excepción de Chile y de México, se oponen a que los países entren a ser parte de la OCDE. ¿Por qué? Porque la OCDE le da como una especie de instrucciones a los países que son parte para que, por ejemplo, haya un buen manejo de los recursos, ¿cierto? Pero le impone condiciones, le dice, bueno, usted si acepta ser de la OCDE, miembro de la OCDE, usted tiene que tener un gobierno corporativo y tiene que cumplir con unas normas de eficiencia y de eficacia, ¿cierto? Y entonces usted tiene que presentarnos unos documentos donde conste que usted a nivel de Estado, eh, digamos, organizó unas oficinas para ese control. Entonces, digamos que la mayoría de personas que no están de acuerdo ni con el capitalismo, ni con el liberalismo, ni con el manejo liberal de la economía, pues se oponen a que nos impongan restricciones. Tal sucede lo mismo con el Fondo Monetario Internacional, donde ustedes saben que permanentemente son rechazados aquí en Colombia por parte de ciertos sectores. El Banco Mundial, todos estos organismos eh, generan, digamos, alguna situación que se involucra dentro de los gobiernos, ¿cierto? Entonces el Fondo Nacional, el Fondo Mundial, Fondo Monetario Internacional, dice a Colombia, listo, yo le presto los 50 millones, los 100 millones, los 1.000 millones de dólares, pero usted se compromete a pasarnos un informe en qué se lo está gastando. El caso del metro en Colombia. En este momento, el señor Peñalosa, junto con el gobierno nacional, hicieron un préstamo al Banco Mundial, creo que por 6 millones de dólares, para, para que 6 billones, perdón, 6 millones no van a decir un vagón, 6.000 millones de dólares para poder financiar el metro. 6 billones exactamente, 6 billones de dólares para financiar parte del metro de Bogotá. Ya giraron ahorita, en septiembre ya se inicia, ya están aquí los 37 ingenieros chinos que comenzaron a diseñar ya la ruta del metro. Eso ya es un hecho, ya eso no tiene reverso, ¿cierto? Entonces estos ingenieros ya fueron de alguna manera, son vigilados por estas normas y estos procedimientos. La OCDE, ¿cierto? Está vigilando que ellos cumplan con para lo que se contrataron, porque está dentro de lo que Colombia aceptó como condición para pertenecer a la OCDE. La OCDE es un club, repito y reitero, para mejorar el manejo de los recursos. Y establece una serie, por ejemplo, esos manuales de funciones, manuales de procedimientos, para todo, ¿cierto? Las auditorías, eh, todo tipo de control, ¿sí? Y entonces eso de alguna manera, repito, de alguna manera, pues aparentemente evita que nosotros tengamos cierta libertad en los propios manejos de los recursos que prestamos, ¿cierto? Entonces, repito, el Banco Mundial presta, el Fondo Monetario Internacional presta, y la OCDE, que es el organismo al que ingresó Colombia hace 2 años, también una anécdota, mi tesis de grado de la maestría fue sobre la OCDE. Entonces también conozco mucho sobre lo que sucede en el manejo de esta organización mundial. Y ellos lo que en algún momento pretenden es que, por ejemplo, la corrupción es tenaz. Y si en algún momento tenemos la oportunidad, podemos mirar todo lo que implica, eh, que tiene que hacer, por ejemplo, ese pliego de único que les hablé al comienzo, que está dado a través de la ley 1150 del 2019, ¿cierto? Y que fue reglamentada por el decreto 342 del 2019, son digamos, de alguna manera, como un cumplimiento a la OCDE, que le dice, bueno, mijito, ustedes están que los roban como locos, entonces tienen que generar mecanismos para que los malandrines no se sigan robando la plata, ¿cierto? Y expide esa ley, ¿cierto? La 2150. Y dice que
también tiene que reglamentarla, porque nuevamente les digo, la Constitución dice una cosa, la ley dice otra y el decreto dice otra, no diferente, reglamenta cómo hacer las cosas, ¿cierto? Y entonces Colombia asumió que debía disminuir la corrupción en Colombia, al ser parte de la OCDE, pues está aceptando las condiciones que ella le presenta, ¿cierto? Y también, de alguna manera, está vigilando que los servidores públicos tengan menos posibilidades. Yo no voy a decir que desaparece, eso sería bastante tonto, diría yo, de mi parte. Sería muy inocente decir que la corrupción va a desaparecer en Colombia. O sea, no, eso es casi, infortunadamente, que imposible. No hay país en el mundo aparte de eso, ningún país del mundo donde no exista corrupción. No a los niveles de Colombia, que aquí sí ya, de verdad, son exagerados. Pero bueno, volviendo a todas estas cosas del gobierno corporativo, la OCDE establece condiciones para que se disminuyan los actos de corrupción. ¿Qué es el gobierno corporativo? El concepto de gobierno corporativo se refiere al conjunto de principios, normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa, como son los tres poderes dentro de la sociedad: los accionistas, el directorio y la alta administración. En español se utiliza también gobernanza corporativa, aquí está la OCDE, ¿cierto? Hay un libro, Gobernanza Societaria y Gobierno Societario, que se escribió en el año 2012. Entonces, ¿cuál es el gobierno corporativo en nuestro monacho? La Asamblea General, el Consejo Directivo y la Gerencia. Estos tres son el gobierno corporativo. Y ellos tres son los que realmente deben vigilar lo que hagan ellos. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que delegaban todo en el gerente, y el gerente, pues de alguna manera, nombraba aquí a sus amigos, y al final de pronto, los robaban a través aquí de la parte contable, y el gerente, digamos, casi que tenía que ocultar lo que estaba pasando porque eran amigos que él nombraba, y los quienes debían de controlarlo, porque la plata es de ellos, la plata es de la Asamblea General, y la Asamblea General nombra unos amigos suyos que son el Consejo Directivo, que también son dueños de la empresa, y nombran a un gerente que es externo, ¿cierto? Pero ellos son los que deben controlar, y no existían mecanismos para controlarlo. Entonces, por eso nace el concepto de gobierno corporativo. Ay, este manito. Bueno, dentro de cualquier empresa, crear valor es una parte fundamental para su buen desempeño. La mejor estrategia para llegar a ella es mediante unas buenas prácticas de gobierno corporativo. La transparencia y la confianza son generadoras de seguridad, y una buena estrategia de gobierno corporativo da lugar a estabilidad jurídica, económica y al fomento de la sostenibilidad dentro de cualquier empresa o organización. Pues es decir, esto es prácticamente llevar a la práctica lo que les he contado, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Si una empresa tiene un buen gobierno corporativo, pues a la empresa se le cree. ¿Qué le pasó a Enron? ¿Qué le pasó a WorldSpace? Pues que sí, definitivamente no tenían los mecanismos para controlar inicialmente y para dar transparencia y confianza. Recuerden algo, las sociedades anónimas manejan acciones que son reguladas en bolsa, ¿cierto? Y en el caso de estas empresas que yo les nombraba, la Enron, la TIPE y la otra, la TAI, perdón, y la otra, ellos manejan grandes volúmenes de acciones en la bolsa, y a raíz de eso pues cayó de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque se perdió la transparencia, se perdió la confianza. Recuerden ustedes en Colombia el caso de Coltejer, en el famoso caso este que todavía está pendiente, de los tipos que robaron en la bolsa de valores a una cantidad de inversionistas que eran de Coltejer, perdón, de Fabricato, eran de Fabricato, no de Coltejer. ¿Por qué? Porque no existían controles, utilizaron mecanismos de la bolsa,
bajaron los precios de las acciones mediante situaciones tránsfugas y anómalas. El precio de la bolsa se cayó de la acción, compraron cuando estaba abajo, vendieron, la bolsa volvió y subió el valor de la acción, y cuando estaba arriba intentaron vender, pero ya la gente había perdido la confianza y no les compró. Entonces, ¿qué sucedió? Que se quedaron con las acciones que habían hecho subir de mala manera, y esa plata que han utilizado para comprar esas acciones eran de los inversionistas. Y entonces esa gente perdió la plata, y estos sinvergüenzas, infortunadamente, muchos de ellos ya están saliendo por cumplimiento de términos. Esos abogados son unos genios para enredar los procesos, para detenerlos, y hacen miles de trampas para que no se agilice finalmente el juicio. Entonces imagínense todo lo que puede pasar al interior de un gobierno, de una empresa, si no existen mecanismos que ayuden a controlar. Pues la importancia del gobierno corporativo entre las organizaciones, ya lo hemos visto. Últimamente, en especial con las crisis económicas, la preocupación por la transparencia y la buena gestión de las sociedades cotizadas porque llegan a la bolsa de valores, han ido adquiriendo importancia y compromiso a nivel internacional. Avianca, El Tiempo, qué sé yo, todas estas empresas cotizan en bolsa, Banco de Colombia, ¿cierto? Ya cotizan en la bolsa de valores de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces ya son empresas que tienen un nivel internacional, ¿cierto? Entonces la Bolsa de Valores de Nueva York cotiza las acciones del Banco de Colombia, por colocar un ejemplo, ¿cierto? Entonces lo que le sucede al Banco de Colombia, en Colombia, pues obviamente derrumba las acciones que se están cotizando en el mercado de Nueva York. Entonces, por esa razón es que son empresas que están supremamente controladas. Y ya vamos a ver cómo se hace ese control. Ese es el hecho de que empresas de reconocimiento sirvan de ejemplo de buen gobierno. Miren de dónde se compró el buen gobierno y miren dónde van ya. Repercute en los mercados de manera muy positiva, de manera que aumentan la estabilidad y credibilidad, y contribuye por ende a la generación de riqueza. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo tengo confianza y creo en la empresa, ¿cierto? Yo compro más acciones. Y ustedes saben que al comprar más acciones, en la medida en que se van comprando más acciones, va subiendo el valor de la acción. Y si el valor de mi acción vale más, pues obviamente eso es riqueza para mí. Entre más alto sea el valor de la acción, pues mayor posibilidad tengo de crear riqueza y de obtener muy buenos resultados si yo pienso en venderla. Miren el ejemplo, claro que ha sido un vaivén, ¿no? Pero lo pongo como ejemplo. Ha sido un vaivén el de Ecopetrol. Ecopetrol en algún momento, digamos, vendió el 0,6% de sus acciones, las volvió acciones de su propiedad. Eso a un comprador normal le costaba 1.600 pesos la acción, y el paquete 1.600.000, ¿cierto? Costaba 1.600 pesos cuando se hizo una venta de esas acciones para generar unos recursos que necesitaba la compañía. Imagínense ustedes que Ecopetrol, que es la empresa más poderosa de Colombia y una de las más fuertes de América Latina, pero hay momentos en los que se necesita hacer unas inversiones fuertísimas en abrir nuevos pozos para generar pues mayor cantidad de petróleo y para vender. Colombia, digamos que nuevamente está dependiendo en alguna parte de la venta de petróleo. Más aún hoy en día, en este momento, cuando la pandemia prácticamente destruyó la riqueza a través de empresas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que medio le está generando dinero? El petróleo, y el precio del petróleo pues está también, infortunadamente, está cayendo. Entonces, eso llevó en esa época a la venta de acciones de Ecopetrol.
había, digamos, eso se llamó democratización. ¿Por qué democratización? Porque no solamente la gente que tenía mucho dinero, antes de la democratización de Ecopetrol, resulta que solo compraban acciones quienes tenían mucho dinero, porque eso se creía que solamente le pertenecía a gente con muy buenos ingresos. Pero con la democratización de Ecopetrol se dio cuenta que cualquier persona, cualquier ser humano, digamos en Colombia, podía comprar acciones y no había ningún problema. Pues 1.600 pesos, de verdad, pues no eran una cifra escandalosa. Resulta que comenzó a crecer Ecopetrol y llegó a costar la acción 5.200 pesos. Imagínense, en 3 años pasó de 1.600 a 5.200. Se triplicó el valor de la acción. Obviamente al triplicarse el valor de la acción, pues si usted la vende, pues por 16 millones que usted haya invertido, 1.600.000, ya no va a recibir 1.600.000, sino 5.200.000 en menos de 3 años. Eso no lo da ningún banco, no lo da absolutamente nadie, ¿cierto? Entonces el paquete de acciones que le costó 1.600.000 ya costaba 5.200.000. Y lo que es más interesante de ese momento es que lo que generó como ganancia eh, cada acción en los 3 años recuperó el 1.600.000 que había pagado para comprar el paquete inicial. O sea, no solamente triplicó el valor, sino que ya había recuperado el valor de la inversión. ¿Por qué? Porque se tenía confianza, porque había transparencia y lógicamente el valor del petróleo también creció. Pero vino la debacle. Cayó el valor del petróleo y la gente que no vendió se quedó con la acción y llegó a bajar hasta los 900 pesos. Y entonces, si uno no aguanta, y le voy a hablar en términos financieros, el lapo, pues uno se asusta y va y vende, y posiblemente venda por menor valor del que perdió, porque mucha gente piensa, no, yo prefiero venderla, me costó 1.600, yo prefiero venderla en 1.000, 1.300. Volvió y pasó la situación, volvió y creció el precio, no al mismo nivel de antes, quedó creo más o menos en 3.200 y otra vez volvió y cayó. Pero ese es el mundo de la bolsa de valores. Eso es un riesgo que hay que correr y eso hizo a uno de los más ricos del mundo, a Buffett, el más rico del mundo. ¿Por qué? Porque cuando las empresas estaban en quiebra, él compraba. Dijo, oiga, pero usted sí es muy loco, ¿cómo va a comprar si la empresa está quebrando? Dije, déjela, yo confío en ella, en que se va a recuperar. Y el tipo acertaba tanto que finalmente se hizo el hombre más rico del mundo. Imagínenlo, solamente comprando y vendiendo acciones de empresas quebradas, obviamente haciendo otro tipo de negocios en la bolsa, pero solo a través de la bolsa. ¿Sí? ¿Por qué esa situación de la bolsa? Porque los gobiernos corporativos de las empresas permiten que adquieran una credibilidad en el mercado, ¿cierto? Y que sea conocido todo lo que realiza la empresa, toda la parte financiera. Es decir, voy a leer la última parte. Inversores, consumidores y la sociedad en general necesitan saber el camino recorrido hacia el resultado que han obtenido. Por tanto, se trata de generar confianza y seguridad. O sea, mientras la empresa genere confianza, transparencia, buen manejo y un gobierno corporativo que esté pendiente de todo lo que está pasando, entonces eh, digamos que los resultados van a ser positivos. Dice que anteriormente se explicó que el gobierno corporativo incluye una serie de normas y regulaciones que aplican a los órganos corporativos de la empresa, estableciendo conexiones entre ellos. Es que lo importante del gobierno corporativo es que haya una relación entre la asamblea, entre el consejo general y entre el gerente. Es más, la evolución de las empresas durante su expansión y crecimiento siempre tiende a internacionalizarse y esto conlleva el aumento de la complejidad de las operaciones, negocios y evidentemente de los riesgos tanto legales como de imagen pública. Ustedes se van a dar cuenta que ahora todo el manejo, yo diría que más del 90-95% del manejo en bolsa se hace a través de los sistemas,
¿cierto? Antes, no sé si ustedes hayan oído, escuchado, que para ir a comprar una acción y para venderla había que ir hasta la bolsa, ¿cierto? Parquearse allá todo un día, y no sé si ustedes han visto un video donde ofrecían acciones y gritaban y se enloquecían a 50, yo hoy 20, yo hoy 70, y eso se decía allá, en un sitio donde se cotizaba, ¿cierto? Eso en la bolsa de valores que quedaba aquí en la avenida Jiménez con la carrera octava, ahora queda en la calle 72 con séptima. Pero antes se manejaban las acciones así. Y uno llevaba un papel, un documento, y ese documento los llevaba allá y allá llevaba los cientos de miles de pesos, de millones, y ofrecía. Eso ya no existe. ¿Por qué no existe? Porque los sistemas de información, ahora usted va, ¿cierto? Usted puede perfectamente, si tiene un milloncito de pesos que le sobre y no se lo quiere gastar, usted puede ir al Banco de la República y adquirir un test. ¿Ustedes saben qué es un test? Muchachos, ¿saben qué es un test? No, señor, No, señor. pero me interesa. A ver, mis chinitos, es un título de tesorería que el gobierno, para que le presten ese dinerito que el Banco Mundial le dio, por ejemplo, por una parte, lo respalda con TES, que son títulos de tesorería. Esos títulos de tesorería son los que en su momento, no sé si ustedes alguna vez hayan oído esa noticia, quebró a Argentina, a Brasil, a México, a España, a Inglaterra, a Francia, a Alemania. Y dense cuenta de algo, Colombia jamás, jamás, escúchenlo bien, jamás ha entrado en crisis. Nunca, nunca. Con todo lo que debe Colombia, que en este momento creo que superan los 132.000 millones de dólares, jamás ha tenido que recurrir a la refinanciación para pagarle a los acreedores. Y todos estos países que les estoy contando, todos cayeron en crisis porque no tenían cómo pagar la deuda externa, ¿cierto? Y la deuda externa se hace a través de TES. Entonces, por ejemplo, Colombia necesita en este momento 2 billones de pesos, emite 2 billones de pesos, va a Nueva York, va a Londres, va a París, ¿cierto? Que oiga, venga, que tengo 2.000 millones de dólares para vender en TES. ¿Sabe cuánto dura en el mercado hoy en día, en el mercado, la venta de títulos de Colombia en cualquier mercado mundial? No dura 4 horas. Le rapan a los que vendan, en este caso al gobierno nacional, el, el, eh, la deuda. ¿Ustedes creen que algún país en este momento esté dispuesta a comprar eh, títulos, valores de Venezuela? Nadie le va a dar ni siquiera ni regalados. ¿Por qué? Ahí está la confianza, la transparencia y la utilidad que puede generar un título valor, ¿cierto? Entonces, por esa razón, las regulaciones que existen para el manejo en bolsa son tan exigentes, porque son valores que se representan en un papel. En un papel que les contaba que antes era un documento grandísimo que uno se guardaba, y tengo que decirlo también sin quererlo, en los gobiernos nacionales, en los departamentos, en los municipios, habían recursos que se manejaban y guardaban en las cajas fuertes y dejaban 200, 300 millones, iban el lunes y ya no había ni un peso. ¿Por qué? Porque se robaban los títulos valores. Como anteriormente los títulos valores eran al portador, pues cualquiera podía coger ese título e ir y venderlo. Eso ya no es posible. ¿Por qué ya no es posible? Porque los sistemas de información no permiten que eso sea. ¿Cómo no permiten? Les contaba que si ustedes tenían 1 millón de pesitos, van al Banco de la República, ¿cierto? Al 9º piso y dicen necesito un título de tesorería. Usted paga el 1 millón de pesitos y a cambio le entregan un papelito como si usted fuera el éxito. Tal cual. Ese es mi millón, sí, señores, ese es su millón. ¿Qué es lo que pasa? Que ese papelito tiene un PIN, ¿sí? Y una clave. Usted va, entra a internet, entra a Banco de la República, entra a TES, le da el PIN y allá sale lindo, muy bonito
su documento con el $1.000.000, con su nombre, su identificación, el tiempo, el monto, las tasas de interés, ¿cierto? Entonces ya nadie puede quedarse con los títulos valores, porque tendrían que, digamos, entrar al Banco de la República. Ellos tienen unos mecanismos de seguridad que no van a permitir que cualquier persona se apodere de eso. Es como lo que si ustedes conocen y saben, digamos que en situación similar, lo que pasa con los bancos de Suiza, donde usted deposita 2, 3 millones de pesos y nadie, absolutamente ningún gobierno siquiera, puede sacar ese dinero porque está reservado. ¿Sí? Por eso la gente, las malandrines y los capos de la mafia esconden su dinero en Suiza, porque allá eso es lo que ha hecho de Suiza, por ser un país neutral, es imposible que entreguen ese dinero. Allá se quedará, si el tipo nunca lo puede sacar, allá se queda por el resto de la vida. Bueno, muchachos, en la toma de decisiones que afecte a la dirección estratégica y a las políticas de origen corporativo, como son las fusiones, inversiones o adquisiciones, o también para los planes de sucesión o el nombramiento de ejecutivos. Sobre los mecanismos de control de funcionamiento de la dirección ejecutiva y la implementación del plan estratégico. Quiero decir algo antes de continuar acá. Resulta que parte de lo que exige el gobierno corporativo es que haya planes estratégicos. Eso es lo más importante. O sea, ¿qué va a suceder como mínimo dentro de un año en la organización, en la corporación? ¿Cierto? Es como en Colombia. En Colombia, y lo han escuchado ustedes, los planes nacionales de desarrollo. Entonces, ¿qué sucede con los planes nacionales de desarrollo en Colombia? Resulta que cuando una persona es candidata a cualquier corporación, llámese presidencia de la República, llámese gobernador, llámese alcalde, llámese concejal o cualquiera de estas personas, tienen que presentar un plan de gobierno, un plan estratégico, ¿cierto? Colombia lo llama, o en Colombia, en cualquier parte del mundo, el gobierno lo llama Plan Nacional de Desarrollo. Y aquí el señor que va a ser presidente dice, mira, yo voy a hacer esto, voy a hacer en salud tanto, voy a aumentarla en un 5%, voy a aumentar en salud la cobertura a un 60% más, voy a hacer la quinta generación, que es el caso del señor Duque, entonces voy a hacer, Santos hizo la cuarta, que son todas las 240 horas que están haciendo a nivel nacional, entonces dice, yo no me quedo atrás, yo también voy a hacer obras. Ahí está, por ejemplo, en quinta generación, está lo del túnel de la línea, está lo que van a hacer ahorita de la carretera, la ampliación de la carretera de la autopista norte, en fin, todo eso tiene que quedar plasmado en un plan nacional de desarrollo y decir cuánto le cuesta. Igual, las empresas privadas deben establecer un plan estratégico. Les decía que la diferencia entre el presupuesto público y el presupuesto privado es que el presupuesto público no se puede modificar. ¿Por qué? Porque eso es una ley y se tendría que modificar a través de otra ley. Mientras que las empresas privadas sí lo pueden modificar porque eso es privado, eso es de ellos, ¿cierto? Es la diferencia entre los dos presupuestos. Lo único que le da a la empresa privada es la posibilidad de tener un control de saber en qué se está gastando. Pero para colocarles un ejemplo, si por ejemplo Textiles S.A. dice que va a realizar ventas por 50 millones, por 500 millones de pesos al año, y resulta que en el mes de marzo ya se da cuenta que no, que eso es imposible, pues modifica el presupuesto y dice, no, ya no voy a vender 500, lo voy a hacer por 400, entonces bajo el presupuesto, bajo los gastos y no pasó nada. En el Estado no se puede hacer eso. No se puede modificar si no es a través de otra ley. En cambio, por ejemplo, en los planes estratégicos, otro tanto sucede. En la parte del Estado no se puede modificar. Ustedes ven que eso es una ley. El Congreso Nacional aprueba ese plan estratégico, le hace las correcciones y dice, tome el gobierno, póngase a trabajar. Y en las empresas igual sucede, pero lo mismo que pasa con el presupuesto. Oiga, que mire que yo tenía planeado lanzar 2 nuevos productos y eso me iban a representar más o menos unos 2.000 millones de pesos de ingreso. Pero cayó la pandemia.
Y entonces, ¿ahora qué hago? Ah, bueno, entonces ya no voy a tener los 2 millones de pesos. El plan estratégico que había prometido, que iban a incrementar las ventas, ya no lo voy a hacer. Y no hay ningún problema, no ha pasado nada. Se reúne la Asamblea General, perdón, la Junta Directiva llama a reunión extraordinaria de la Asamblea General y dice, mira qué tristeza con ustedes, tengo que contarles que ya no se puede hacer eso que habíamos pensado. Y nada pasa. Mientras que si algo llega a pasar acá, inmediatamente llaman a control político al presidente, como le pasa a los ministros, como le pasó ahorita a Claudia en Bogotá, con la cuestión de la pandemia y el manejo de la compra de los aparatos estos de respiración, que a pesar de que no está en un plan estratégico, porque nadie iba a prever, ¿cierto? En el mes de noviembre y diciembre que aquí iba a haber pandemia. Entonces sucedió. Entonces el gobierno inmediatamente tiene que lanzar un plan estratégico para mirar qué va a hacer para solucionar. Y resulta que dijo voy a comprar 400 o 300 respiradores y no llegaron, entonces el consejo aprovecha ahí para darle palo y decirle, mire señora, usted no está haciendo nada y todo le echa la culpa al gobierno y no sé qué, ¿y usted qué está haciendo? Y la llamaron al orden y ya llegaron los 90 o 120 eh, respiradores que estaba prometiendo. Entonces dense cuenta cómo sí se ejerce un gran control, cumplimiento y transparencia sobre lo que en un momento determinado se realiza en el país y eh, y en las entidades. ¿Cómo el gobierno corporativo puede generar valor? Bueno, ya expliqué todo esto. O sea, a través de la confianza, a través de la transparencia, a través de que en un momento determinado yo diga, mire, lo que voy a hacer es a reducir los gastos, voy a vender más, en tanto sube el valor de las acciones. La toma de decisiones bien gestionada demuestra la eficacia aumentando la competitividad de la empresa y generando valor. Generar valor, repito, es darle mayor riqueza a la empresa. ¿Y cómo se le da mayor riqueza a la empresa? A través de las acciones, del valor de las acciones y del goodwill. Ese es el famoso valor. Generar valor en las empresas se da a través de la creación de riquezas y la creación de riqueza se da a través de la confianza y la transparencia. Y queda la última parte de nuestra charla de hoy, si no alcanzamos hoy terminamos mañana, relacionada con la auditoría interna, ¿cierto? Resulta que como se estaban presentando estos desfalcos, esta corrupción, a nivel de empresa privada, ¿cierto? En el gobierno nace el control interno. Recuerdan que yo les he dicho que las empresas privadas se copian de lo que hace el gobierno en términos de cosas buenas, obviamente, ¿no? Y dicen, oiga, bueno, sí, hola, interesante lo que está haciendo el gobierno a través de las oficinas de control interno. Nosotros, ¿por qué no hacemos lo mismo? Tenemos problemas de credibilidad, tenemos problemas de transparencia, se están presentando situaciones de mal manejo contable, de mal manejo administrativo, y normalmente preguntamos y nos dicen, no, aquí no pasa nada, ¿cierto? Entonces, se crea a nivel de empresa privada las auditorías. Las auditorías, al igual que lo que aconsejan para la empresa privada, pública, debe ser externa. El auditor interno de una organización, a pesar de que se llama auditoría interna, es un auditor que viene de fuera. Hay compañías, empresas especializadas en auditoría, ¿cierto? Entonces, esas empresas las contratan, llegan a una organización y les dicen, entréguenme, claro, obviamente contratada por la empresa, pero con la total autonomía. Ojo, una cosa es que lo contrate el gobierno corporativo, ¿cierto? Que son quienes, los accionistas y los altos mandos, ¿cierto? Y le diga, oiga, necesito que vaya y me revise todos los libros de contabilidad, lo que está pasando en esa.
y todos los empleados, desde el gerente hacia abajo, tienen la obligación de entregarles, ¿cierto? La Prince Hall, Prince Hall, Prince House, bueno, es una empresa de auditoría, se olvidó en este momento el nombre, Prince House, lo que se llama, bueno, ahora más tarde me recuerdo. Es la oficina más famosa de auditoría en Colombia, ¿cierto? Entonces las grandes empresas de Colombia tienen auditoría a través de esta empresa. Entonces, la auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización a... ¿Sí? ¿Es la Isal Johnson? También. Esa es otra. Ya. Son tres que hay en Colombia. La Prince House. Prince House. Esa y hay otra. Falta otra que también es muy conocida en Colombia. Entonces, estas empresas... TGS, profe. Dime. TGS. TGS, sí señor. Esas empresas en Colombia son contratadas cuando, digamos, por alguna circunstancia comienzan a mirar que la empresa algo está pasando. Es decir, ya a través de otros mecanismos de control que hemos visto en el día de hoy, ¿cierto? Uno come, oiga, pero algo está pasando, algo sucede. Y resulta que todas manejan indicadores. Se me olvidó comentarles. Dentro del gobierno corporativo y lo que exige la OCDE están los indicadores. Los indicadores son medidas, ¿cierto?, que miden, y la redundancia es obvia, los niveles de cumplimiento, ¿cierto? Entonces, voy a tener ingresos por 500 millones. ¿Usted qué dice para eso? Mire que las ventas me van a aumentar tanto. Entonces, yo mido si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿cierto? Entonces, si se cumplió, no se cumplió. Que voy a mirar si se incrementaron los gastos. Bueno, hay un indicador que me va a decir, me va a indicar cómo se está manejando los gastos. En fin, eso es otra herramienta, creo que una de las más esenciales, que utilizan para las empresas para poder controlar su famosa auditoría, ¿cierto? Decimos, ¿dónde nace esa palabra de auditoría interna? El Instituto de Auditores Internos de los Estados Unidos define la auditoría interna como una actividad independiente que tiene lugar dentro de la empresa y que está encaminada a la revisión de operaciones contables y de otra naturaleza con la finalidad de prestar un servicio a la dirección. Hay una persona, Nahum Fred, que es un conferencista que nos habla sobre la auditoría interna, gestión del riesgo, gobierno corporativo, cambio organizacional, liderazgo y autoevaluación de control, ¿cierto? Entonces este señor permanentemente está entregando este tipo de informes y de conferencias. Entonces él va a un país y allá van los grandes ejecutivos de las grandes empresas a escucharlos. Y él plantea esto: ¿qué hacemos en auditoría interna? Revisión del sistema de control interno, escúchenlo, medición del desempeño de tareas en áreas funcionales, análisis de costos históricos, uso del benchmarking y mejores prácticas. ¿Saben qué es el benchmarking? Chinitos. No, señor. No, profe. Chinitos, me va a tocar hacer muchas cosas. Bueno, el benchmarking se utiliza para medir cómo estoy frente a otra empresa. O sea, si yo soy Textilos S.A. y el gerente a todo momento, es que yo soy la mejor empresa de textiles en Colombia, porque es que mis ingresos, usted es la mejor empresa. ¿No así 40? ¿Cómo? Sí, ya hay 40. ¿Se quiere ir, mi chinito? Profe, lo que pasa es que tenemos examen. Qué pena con usted. Bueno, entonces suspendamos acá, mis chinitos. Gracias. ¿Y todos de acuerdo en que suspendamos ahí? Sí, profe, gracias. Sí, profe, ¿Sí? por Sí, favor. señor. Bueno, no hay problema, mis chinitos. Juiciosos, se portan bien y nos vemos mañana. Gracias, profe. Buenas A noches. ustedes, de profe. verdad. Gracias. Hablamos mañana sobre auditoría. Listo. Gracias, profe. Feliz noche. Lo mismo, que me les vaya muy bien. ¿Es de contabilidad el examen? Sí, señor. Ya les estaba contando, ya les chismoseé. Chao. Chao, Feliz profe. noche, Hasta profesor. luego. Hasta luego. Gracias. A ustedes, de verdad.